realidad del metaverso y por qué todavía está lejos. La idea del metaverso no es nueva y existe desde la década de 1980. El término metaverso fue acuñado por Neal Stephenson en su novela Snowcrash. El término se usó para describir un espacio compartido virtual colectivo, creado por la convergencia de una realidad física virtualmente mejorada y un espacio virtual físicamente persistente. El metaverso aún está muy lejos de realizarse, ya que se deben superar muchos desafíos tecnológicos antes de que pueda convertirse en una realidad. Por ejemplo, hay problemas con la latencia, el ancho de banda y el costo de la transmisión de datos que deben resolverse. El paso en falso de la realidad virtual de Zuckerberg revela el verdadero estado de la realidad virtual en la actualidad. Palabras clave: Zuckerberg VR, Zuckerberg Metaverse, Zuck VR. El metaverso sigue siendo un sueño lejano para la mayoría. Los cascos de realidad virtual todavía no son asequibles para la mayoría de las personas. E incluso si lo fueran, hay una falta de contenido convincente. Hasta ahora, el metaverso sigue siendo un sueño lejano para la mayoría. No debemos pensar que la realidad virtual se generalizará en un futuro cercano debido a su alto precio y la falta de contenido atractivo. Los auriculares VR actuales no son asequibles para muchas personas e incluso si lo fueran, faltaría un buen contenido para usar con ellos. El sueño de realidad virtual de Facebook ya está muerto. Palabras clave: realidad virtual, metaverso, Facebook. La realidad virtual es una experiencia inmersiva que existe desde hace décadas. Es una tecnología que se ha utilizado en muchas industrias y sectores diferentes. El metaverso es un mundo virtual con su propia economía y estructura social, que fue popularizado por la novela Snowcrash de Neal Stephenson. La visión del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, para la realidad virtual era crear el metaverso, donde las personas pudieran compartir sus vidas a través de avatares en un entorno simulado. El sueño de realidad virtual de Facebook aún no está muerto, pero parece estar en soporte vital. La empresa esperaba poner esta tecnología en manos de todos y convertirla en una nueva forma de comunicación. Pero el precio ha sido demasiado alto para que la mayoría de los consumidores se lo puedan permitir. El futuro de la realidad virtual. ¿Qué viene después del metaverso? La realidad virtual es una tecnología que ha existido durante décadas. Pero no ha sido hasta hace poco que la tecnología ha avanzado hasta el punto en que puede proporcionar una experiencia inmersiva. La realidad virtual aún está en pañales y hay muchas formas en que esta tecnología puede avanzar. Podría convertirse en la corriente principal o ser relegado al mundo de los juegos y el entretenimiento. Una opción para la realidad virtual es crear un metaverso, que sería similar al de Snowcrash de Neal Stephenson. ¿Cuál es la definición de realidad virtual? La realidad virtual es una simulación generada por computadora de una imagen o entorno tridimensional con el que una persona puede interactuar de una manera aparentemente física utilizando un equipo electrónico especial, como gafas. La realidad virtual es una simulación generada por computadora de un entorno con el que la persona puede interactuar de una manera aparentemente física utilizando un equipo electrónico especial, como gafas. La realidad virtual a menudo se abrevia como VR y se ha popularizado gracias a los últimos dispositivos de juego y la industria cinematográfica. ¿Por qué es importante la realidad virtual y cómo funciona? La realidad virtual es una simulación de un entorno tridimensional con el que una persona puede interactuar de forma aparentemente real o física mediante un equipo electrónico especial, como una pantalla montada en la cabeza. La realidad virtual es importante porque nos brinda una experiencia inmersiva. También nos ayuda a simular y experimentar cosas que no son posibles en el mundo real. Se ha utilizado en muchos campos de trabajo diferentes, como la arquitectura, la ingeniería, la industria cinematográfica y los juegos. La tecnología detrás de la realidad virtual se llama renderizado de gráficos por computadora. Los auriculares VR se utilizan para proporcionar al usuario un entorno de realidad virtual inmersivo donde puede explorar su entorno en 360 grados. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada? La realidad virtual es una simulación generada por computadora de una imagen o entorno tridimensional con el que una persona puede interactuar de una manera aparentemente física utilizando un equipo electrónico especial, como un auricular. La realidad aumentada, por su parte, es la integración de la información digital con el entorno del usuario en tiempo real.
La realidad virtual sumerge a los usuarios dentro de un mundo completamente generado por computadora. Mientras que la realidad aumentada usa tecnología para superponer información virtual sobre el mundo real. ¿Cuáles son algunas otras formas de realidad aumentada o tecnologías de realidad mixta? La realidad aumentada es un tipo de tecnología que superpone datos digitales en el mundo real. También se conoce como AR, que significa realidad aumentada. El objetivo de esta tecnología es mejorar la experiencia del usuario con su entorno añadiendo información digital a su entorno físico en tiempo real. Realidad mixta MR es un término que describe cuando los objetos virtuales se fusionan con los físicos, de modo que parecen ser parte del entorno real. También se conoce como MR, que significa realidad mixta. El objetivo de esta tecnología es hacer que los elementos virtuales se sientan como parte del entorno físico del usuario y brindarles una experiencia inmersiva. Conclusión sobre si Mark Zuckerberg debería o no renunciar al metaverso. Mark Zuckerberg debería renunciar al metaverso porque ha sido acusado de violar la privacidad de los usuarios y permitir la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EU. De 2016. ¿Cuánto tiempo esperaremos para una nueva versión del metaverso y cómo crees que será? El metaverso será un entorno de realidad virtual nuevo, inmersivo y persistente. El metaverso tendrá la capacidad de replicar espacios físicos y objetos en el mundo virtual. En otras palabras, será como un Internet 3D con la capacidad de crear espacios y objetos con los que los usuarios pueden interactuar. El metaverso aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Se ha predicho que veremos una versión completa antes de 2030.